vamos a continuar, hermano, estudiando el libro de Mateo, capítulo 13. Usted sabe que este capítulo es un poco largo, hay varias parábolas y hemos estudiado algunas, las que estuvimos compartiendo la semana pasada, y todavía quedan otras, porque este capítulo tiene aproximadamente o tiene 58 versículos, es largo, entonces tiene diferentes sentidos o diferentes enseñanzas que Jesucristo nos dejó en este capítulo. Recuerde algo, Mateo siempre, en todos los otros capítulos anteriores y en los posteriores a este, presenta a Jesucristo siempre como el Rey, como ese Rey, el Mesías que el pueblo necesitaba o esperaba. Igual que usted, igual que yo creo que ese es nuestro anhelo realmente, poder estar con el Señor un día. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 44. Y en este capítulo habla acerca de el tesoro, un tesoro escondido. En los versículos anteriores hablaba acerca de la parábola del sembrador, ¿se recuerda? Del trigo y la cizaña, cómo el poder compartir la palabra, el reino de Dios, que hace una referencia, cómo de algo tan pequeño se pudo expandir tanto, porque así comenzó el ministerio de Jesús. Comenzó un ministerio pequeño, con pocos, y a medida él predicaba, ese ministerio se iba haciendo grande hasta llegar a nosotros. Fíjese, si usted estudiara, nos tomáramos el tiempo de estudiar un poco acerca de las pruebas del ministerio de Jesús, todos los documentos no espirituales sino históricos llegarían, hermano, a un aproximado de 4 kilómetros si usted pusiera un papel tras otro de documentos históricos que prueban la existencia de Jesucristo, de su muerte y su resurrección. No es una fábula, no es una historia, y a veces como iglesia podemos llegar en algún punto a pensar de que el Señor no existe o que pueda el enemigo sembrarnos dudas. Históricamente está comprobado y por eso este evangelio permanece y permanecerá, creamos nosotros o no lo creamos. Pero vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos dice en estos siguientes versículos. En Mateo 13, 44 dice la palabra del Señor. Ayúdenme a leerlo, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Versículo 47, vamos a leer otra parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla y sentado recoge bueno en cestas y lo malo lo echa afuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Versículo 51. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Lo voy a dejar hasta ahí, vamos a dejar los últimos versículos para el final. Si usted nota en todas estas parábolas, las que estudiamos aquí los miércoles y las que estudiamos en las semanas en la serie de las parábolas el día domingo, hay algo que pareciese que fuese repetitivo, ¿no le parece? Porque siempre dice el reino de los cielos es, y hace una similitud y da una enseñanza para que nosotros podamos entender lo que nos quiere decir. Pero hay algo que debe llamarle mucho la atención, como siempre en todas las parábolas hace una similitud del reino de los cielos. ¿Se ha preguntado por qué? ¿Sabe algo? Nosotros, la forma en la que podemos aprender, y eso es algo comprobado en el ser humano, es basado en la repetición.
Jesucristo no entendía que no era suficiente solo una enseñanza o una parábola. Si la Biblia, hermano, tiene aproximadamente como 60 o 70 parábolas. Algunas están específicamente mencionadas como parábolas y otras es que el Señor las dijo como una conversación con la gente, pero que es una parábola. Por eso, en este versículo que acabamos de leer, dice, ¿habéis entendido? Probablemente nosotros entendamos lo que Jesús nos dice de acuerdo a nuestro conocimiento o a lo que nosotros podamos entender o interpretar. Pero aquí claramente el Señor nos da una gran enseñanza. ¿Sabe cuál es? De que hace esa similitud del reino de los cielos acerca de un Dios que hace justicia. En las otras parábolas el Señor nos estaba enseñando cómo este reino se expande, cómo de algo tan pequeño puede crecer. Pero en estos versículos nos habla acerca de la justicia. Y miren, cuando nosotros hablamos de la justicia, pensamos de que Dios es aquel Dios que todo lo va a tolerar, que todo lo va a aguantar. Jesucristo se enfocó específicamente en repetir cada vez que hablaba en parábola acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque quería comunicar algo. No era solo porque era una introducción que tenía o una manera de poder dirigirse a la gente, sino querer comunicar. Y usted tiene que afinar su oído y prestar mucha atención cuando leemos la palabra, porque el Señor muchas veces repite y repite lo mismo, porque quiere que nosotros prestemos atención a eso. Entonces eso es lo importante, la justicia de Dios. Lo grave, escuche esto, porque nosotros hablamos acerca del reino de los cielos como algo bueno, ¿verdad que sí? Y sabemos que es bueno. Pero en estas parábolas, específicamente en esta que acabamos de leer, lo que el Señor quiere mostrarnos es cómo nosotros realmente podemos ver el valor que tiene el reino de los cielos y las consecuencias de poder minimizar la importancia del reino de los cielos. Y esto le estoy diciendo a usted, que somos la iglesia del Señor, de la misma manera que Jesús le decía a sus discípulos, porque claramente el Señor le interpretaba las parábolas o le decía lo que les daba a entender cuando le hablaba a la gente. Era a los que se acercaban a él, eran a los discípulos, no era a la gente. Mucha gente lo escuchaba y algunos se quedaban, ¿qué dirá? O algunos pretendían entender lo que Jesús estaba diciendo, como por ejemplo los escribas, los fariseos. Algunos lo entendían como una ofensa para ellos, porque muchos de ellos sabían lo que Jesús les estaba dando a entender. Otros estaban cegados, entonces, pero no se atrevían a preguntarle. Entonces yo quiero que nosotros podamos ver las consecuencias y la justicia de Dios tal y como lo presenta en estos versículos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos caído en, escuche esto, y la iglesia del Señor ha caído o ha pretendido siempre pensar que Dios es amor. Amén, hermano. Porque cuando hablamos que Dios es amor, es algo bueno, ¿verdad que sí? Yo sé que si yo peco, Dios es amor, Dios me va a perdonar. ¿Verdad que es algo que nos ayuda y es atractivo? ¿Por qué? Porque usted peca, yo peco, y como Dios es amor, entonces Él me va a perdonar. ¿Verdad que sí? ¿O no? No, hermano. Entonces, por eso el día de hoy usted escucha normalmente en todas las enseñanzas, Dios es amor. Pero no terminamos la otra parte, porque escuche esto, cuando nosotros leemos acerca de lo que Él dice acerca de las parábolas, en estas en particular nos menciona las últimas partes, pero voy a ir a lo que dice Éxodo capítulo 34 versículo 7, porque esto no era algo nuevo que Jesús le estaba diciendo en las parábolas. Mire lo que dice Éxodo 34, 7. Dice, que guarde misericordia a millares. Dice, que perdona, escuche, la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, esta parte la obviamos dentro de la iglesia. O sea, ¿qué le quiero decir? ¿O qué el Señor nos quiere decir? De que aunque Él nos ama, porque vamos a ver lo que era la parábola de la perla preciosa y aquel que halló, hermano, aquel que halló ese tesoro escondido. Vamos a ver lo valioso que ellos consideraron lo que era realmente, lo que habían encontrado.
Pero claramente cuando leemos ahí en Éxodo 34:7, el Señor perdona nuestra iniquidad, claro que sí. Aquel que se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Ahora, escuche esto, dice que no va a dar por inocente al malvado. ¿Se ha preguntado usted qué quiere decir este versículo? ¿Sabe qué es, hermano? Y aunque quizás no mucho pensamos en eso, es cuando nosotros pecamos intencionalmente. Cuando usted y yo sabemos que ese actuar es incorrecto delante de Dios, porque la primera vez lo hacíamos por ignorancia, pero la segunda vez lo estamos haciendo adrede. Entonces claramente el Señor dice que no va a dar por inocente al malvado. Aunque Él perdona la maldad, ahí nos está diciendo: detente, porque te voy a considerar como inocente si realmente has sido de corazón puro, pero malvado si estás pretendiendo reiteradamente estar pecando delante de Él, abusando de la gracia que el Señor nos ha dado. No sé si me entiende. Por eso, hermano, aquí el Señor habla acerca de la justicia. Ahora, si nosotros sabemos que el Señor pagó el precio por nuestra salvación, amén. Usted sabe que el Señor pagó el precio. Pero aquí en esta parábola claramente también nos dice que usted y yo tenemos que pagar un precio. O sea, es algo que nosotros no queremos hacer. Todas las cosas tienen un precio. Yo no sé si usted lo sabía. O sea, no hay nada gratis. Aún esta vida que nosotros tenemos, la gracia que Dios nos ha dado, hay que pagar un precio, hay que pagar un costo. Mire lo que dice ahí en Mateo 13:44. Vamos a ir poquito a poquito. Y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Cómo dice que es el reino de los cielos, hermano? Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende. Escuche, ¿y qué hace ese hombre? ¿Qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene y compra el campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué dice? Y lo compró. Escuche, dice que el reino de los cielos es similar a esto. Ahí está claramente hablando de dos personas. Uno que lo encontró, hermano, sin estarlo buscando. Igual que muchas veces nosotros no sabíamos realmente lo importante que podía hacer el Señor hasta que se nos compartió la palabra del Señor, y ahí, hermano, encontramos un tesoro escondido. Y hay otros que, conociendo del Señor, buscamos más de Él. No sé si me entiende. O sea, por eso hace referencia de dos personas: aquellos que no esperaban encontrar al Señor, y aquellos que ya lo conocemos, porque cuando dice que ese mercader estaba buscando ¿qué? Perlas. O sea que sí sabía el valor que tenían las perlas. Habla de un creyente, de aquel que no esperaba conocer a Dios y venir a Él, y aquel que ya lo conoce y sabe lo que vale. Y ambos, escuche, en esa parábola, ambos pagaron un precio. Ambos pagaron un precio. Porque para ellos era importante el precio, era importante lo que habían encontrado en ese campo. Ahora, escuche esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con todas estas dos parábolas que leemos? Que estas personas eran dueños de esos campos, o por lo menos estaban trabajándolos. Había un afecto de ellos para aquello en lo cual estaban obrando. No sé si me entienden. Tanto aquel que estaba buscando, escuche, dice, ese tesoro escondido que estaba en el campo, estaba trabajando algo que consideraba que era lo que debía de hacer. De igual manera ese mercader. Mira, hermano, el evangelio tiene el poder, diga conmigo poder, por favor, de poder cambiar en nosotros ese afecto o ese apego que tenemos de las cosas materiales.
¿Me entiende? Porque si usted dirá en su mente natural, podemos pensar, era bueno, o sea, ¿cómo voy a vender un terreno donde sé que hay algo valioso? Por eso el Señor claramente dice, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido. Y luego dice, era como esa perla. O sea, lo que al Señor no le importaba era el campo o dónde estaba, sino que lo que le importaba era lo que había ahí. Ahora nosotros, como estamos hablando acerca del reino de los cielos, quiero que nosotros podamos ver cómo el Señor está diciéndonos qué tanto apego tenemos nosotros por el reino de los cielos. Porque aquellos dice que vendieron todo lo que tenían. ¿Qué quiere decir todo? Que dejaron todo lo que antes podían, o todo lo que podían poseer, para darle valor a eso que habían encontrado. Ahora, pongámonos usted y yo, ¿qué cosas usted considera que son valiosas? Indudablemente, lo primero que se nos viene es todos los bienes que nosotros podamos tener aquí. Eso es lo primero que se nos viene. Casa, carro, cuenta de banco, trabajo. Eso es lo primero que pensamos. Era lo mismo que ellos habían encontrado. ¿Me entendió? Era lo mismo que ellos tenían. Pero como dice la palabra, que esa parábola menciona que era semejante, quiere decir que todo lo que tenían, ellos lo cambiaron por lo que es semejante al reino de los cielos. Por eso le decía de que cuando usted estudia la escritura, usted realmente ama leer la palabra de Dios, entenderá de que si Dios nos bendice, qué bueno que lo podamos disfrutar. Pero tener un apego a ellos, hermano, no está de acuerdo a lo que la escritura menciona. Hay una diferencia, es que nosotros disfrutemos las bendiciones, y otra es que usted se apegue a ellas, en que usted se mueva basada en ellas. Amén. Pero usted ya había entendido esta parábola, amén, hermano. ¿Ya las había entendido o no? Por eso el Señor dice que ellos vendían todo lo que tenían. Cuando nosotros hacemos eso, podemos ver los beneficios del reino de los cielos. Pero como creo que en una de las parábolas que le dije, que compartimos, le decía que muchas veces las personas no lo ven tan importante porque no ven una remuneración material. Le aseguro, hermano, que si alguien le dijera, le doy $10,000 para que seas cristiano, estaría, hermano, usted por cita, como cuando se iba a poner la vacuna. Así estuviera la gente. Ay, hermano, ¿quién no quiere 10,000 pesos? Así estuviera la iglesia. Si le ofrecieran algo, porque dice, ay, no, ¿para qué voy a ir el domingo? Mejor descanso, tengo que trabajar, porque mañana voy a tener un día muy ocupado. Amén, hermanos. Muchas veces pensamos así y no nos damos cuenta que dejamos de lado los beneficios del reino de los cielos. Recuerde algo, hermanos, que usted y yo estamos de paso acá. El Señor estaba diciendo estas parábolas para que nosotros comencemos a vivir como que si ya estuviéramos en el reino de los cielos. Por eso le decía esto a la gente y se lo repetía una y otra vez, para que lo pudieran entender. Porque uno entiende que somos como esos niños que usted le dice las cosas una vez, no hacen caso, 2 menos 3, hermano, ya uno ya está calentando, 7 y ya no le dice pero con la faja en la mano. Entonces a veces viene el lloro y crujir de dientes. Amén, hermano. Pero bueno, entonces podemos ver claramente que uno tiene que pagar un costo. Mire, estar aquí hay que pagar un precio. ¿Qué precio el Señor quiere que usted pague? Que yo pague, que cambie mi vida, mi enfoque, el afecto, el apego a esas cosas. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder desligar nuestro corazón de eso, hermano, ya le voy a decir lo que el Señor dice en las siguientes parábolas. Amén. Ya estoy como esas series, ¿verdad? Que va para el siguiente capítulo. En Marcos capítulo 8, versículo 34 dice así: llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, escuche estas palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Mire, hermano, aquí podemos darle otro enfoque si usted quiere. A veces podemos verlo acerca de la persecución que alguien pueda tener por predicar el evangelio. Pero mire, algunas personas van a perder la vida por trabajar tanto, van a estar enfermos al final de sus días y van a estar buscando del Señor y probablemente sea tarde. Porque su vida no fue para Cristo, sino su vida fue para el trabajo. Y a veces así nos puede pasar. El problema es que cuando uno está joven, diga conmigo joven, hermano. Uno cree que siempre va a estar así, pero cuando le caen los años, ahí me cuenta, hermanos. Ya le dije que uno empieza a moverse como robot. De verdad, una tracazón, hermano, que usted parece que se le va a caer algo de su cuerpo. No, de verdad. Bueno, yo no sé, hermano, yo hablo por mí y estoy cipote. Denle un aplauso al Señor, hermano. A ver. Entonces el Señor nos dice eso. Nosotros, hermanos, debemos de saber que estamos delante de Dios. Cuando leía esas parábolas me impactaba mucho porque en algún punto de nuestra vida quizás a todos nos ha pasado esto. Él quiere que nosotros lo amemos más a Él que a otra cosa, que a cualquier cosa. Y eso es lo que dice con respecto a la semejanza del reino de los cielos. Usted está aquí y ¿sabe por qué está aquí? Porque ama al Señor, porque sabe que lo necesita. Yo creo que ese es un buen comienzo que podemos tener, aunque no determina realmente un todo si así estamos seguros que estamos en el reino de los cielos. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y ¿qué dice? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, escuche, dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese, mire las cosas. Y bueno, esto es una introducción de la serie que vamos a comenzar el día domingo. Pero ahí no le está diciendo piensa en tus bienes, no piensa en tu carro, piensa en tu casa, piensa en tu trabajo. No está diciendo el Señor en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque quiere que tengamos la mente de Cristo. Quiere que descansemos en estas cosas que son valiosas también. Amén. Entonces, ¿qué costo usted está dispuesto a pagar? Porque no podemos seguir de la misma manera pretendiendo que realmente vamos a tener garantizado el reino de los cielos. No sé si me entiende. O sea, tuvo que haber habido, debe de haber un cambio, o debemos de estar cambiando el hecho que vinimos a Cristo. Porque si seguimos en los mismos afanes, si seguimos con los mismos pensamientos, hermano, entonces como que uno la repiensa realmente si has convertido en un hijo de Dios. Le voy a decir por qué. Porque el reino de Dios, así como Dios es bueno y es amor, también es un reino severo. Mire, hay unas personas, iglesias, creyentes, que se están convirtiendo a algo que le dicen en un Cristo universal. Sabe, quizás es como algo sutil que ha penetrado la iglesia. Eso es alguien que acomoda a Dios, que ve a Dios como siempre ese Dios amoroso, ese Dios que te perdona no importa cómo eres y que siempre va a estar ahí. Pero ese no es el Dios que la Biblia menciona. Por eso le leía lo que dice la palabra en Éxodo 34. Y claramente la palabra, el Señor le estaba diciendo esto a los discípulos en los siguientes versículos y en las parábolas. Mire lo que dice Mateo 13, versículo 47. ¿Por qué? Primero nos habló del sembrador, se recuerda de cómo la palabra es regada. Habló acerca de la cizaña, que va a crecer la maleza con el trigo, pero no la va a arrancar porque cuando ya crezcan van a evidenciar sus frutos. ¿Se recuerda? Eso lo hablamos la semana pasada. Hoy nos está hablando del valor que tiene el reino de los cielos como un tesoro escondido, como las perlas. Y aquí nos dice algo muy interesante.
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a ¿qué, hermano? A una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces y una vez llena la saca a la orilla y sentados recoge lo bueno en cestas y los malos los echa afuera. Para que tengamos una idea que no era nuevo esto. ¿Se recuerda cuando el Señor llamó a Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Bueno, Pedro había ido a pescar, pero no había pescado nada, ¿verdad? Aclarando. O sea, Pedro era el profesional ahí, el Señor era el que andaba merodeando, el profesional era Pedro. Pero el Señor ahí nos mostró su autoridad sobre la naturaleza. Hace como quiere y como Él hace donde quiere y como quiere y con quien quiere. Así lo hizo con Pedro. Pero las palabras que le dijo a Pedro fue: ya no vas a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Por eso el Señor aquí viene y nos menciona esta parábola y la hace semejante a una red. Como el evangelio es tirado, hermanos. Y cuando se tira ese evangelio, indudablemente van a haber peces buenos y peces malos. ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. El único que lo puede saber es el Señor, porque Él pesa nuestros corazones. Aquí, hermano, el Señor lanzó la red y todos los que estamos aquí, el Señor nos pescó. Caímos en la red del evangelio, ¿sí o no? Por eso vino usted. Amén, hermano. Porque fue por el evangelio, amén. No porque le están pagando. Amén. Es que como pone cara, como que uno no sabe, hermano. Eso fue lo que nos trajo acá. Ahora, ¿por qué el Señor dice eso? Mire lo que dice. Cuando ya la red es lanzada y uno mira la pesca, dice: este no sirve, este pez no es bueno. ¿Se puede imaginar eso, hermano? Se puede imaginar que todo, ay, gloria a Dios, yo soy un pez malo. Y mire qué pez más gordito. Rico para asar, a lo que le gusta esos pescados ahí con... Hermano, oiga, ¿cómo se sintiera usted? Yo ni me lo quiero imaginar, hermanos. El Señor, ¿quién lo dice? Lo digo yo, hermanos. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a una red. Hermanos, con el dolor en mi corazón se lo tengo que decir, porque usted lo tiene que escuchar, hermano. Que todos seamos peces buenos y estemos en la cesta del Señor, porque el Señor va a apartar los malos. ¿A cuál es el malo? Aquel que no cambia, aquel que no quiere despegarse de los afectos, aquel que sigue practicando las mismas cosas y que dice que es cristiano. Amén, hermano. Ese no va a ser un pez bueno. Y yo sé que todos los que estamos aquí es la buena pesca que el Señor tiene. Los malos están afuera. No vinieron o son de otra iglesia. Amén, hermano, gloria sea el Señor. Pero así es la palabra. Él dice que hay peces malos. ¿Y qué pasa con los peces malos? Por eso le dije que el reino de los cielos, así como es bueno, grande, maravilloso, es severo. ¿Por qué? Porque es justo. Dios es justo, hermanos. No es como nosotros, ¿verdad? Sabemos que alguien hizo algo malo. Pobrecito, déjalo, pobrecito. ¿Verdad que así somos nosotros? ¿Quién es lastimoso, que es así bien compasivo? Dice: déjalo, no, déjalo. No, pobrecito. Aunque fue perverso, ¿verdad? Lo que hizo, pero déjalo, porque es así en nuestro corazón. Es variable. De repente queremos, aparte de lo contrario, a veces somos demasiado duros por algo que no valió la pena, algo que no es tan grande el castigo, pero somos más duros, somos severos. O sea, es algo impredecible. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Engañoso es, dice la palabra. O sea, no sabemos, pero Dios es justo. Su justicia es justicia, hermano, y no se equivoca. Y dice la misma palabra en ese capítulo 13, versículo 49. Dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes.
Es severo lo que espera jugar con este evangelio y pretender ser un pez bueno, porque el Señor ya no se refiere, escuche, porque si usted se da cuenta, en esta parábola el Señor da el significado, da la explicación, en las otras no. Pero sí claramente nos estaba diciendo el precio, el costo, que es el haber encontrado este evangelio, el gozo, que hay que pagar un precio. El Señor pagó la salvación por nosotros, pero usted tiene que pagar, usted y yo tenemos que pagar el precio de la vida que Dios quiere que tengamos aquí. O sea, todas las cosas tienen un valor, un precio que pagar. Usted no puede seguir siendo el mismo, siendo cristiano y viviendo como cuando no lo conocíamos. Por eso, cuando habla acerca de los justos, ya no se refiere como esos peces buenos, ¿se da cuenta? Hace la diferencia de justos y malos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que aceptamos a Cristo y Él nos justificó en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Aquellos que reconocemos que pecamos diariamente y venimos humilladamente delante de Él, que nuestra vida refleja frutos, cambios, que no hacemos cosas escondidas como me voy a echar mi traguito, de todas maneras mañana le pido perdón al Señor. Porque es que hay gente así, hermanos. Hay gente que dice, es que Dios, y la gracia de Dios, pues dice. Porque hasta, hermano, ese es como aquel que se enoja cuando le dan una ayuda y cuando no se la dan se pone enojado. A veces así somos nosotros. Y la gracia de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hermano, si ese es un regalo que no te merecías, si quien te lo puede, si quiere te lo dan, si quiere no te lo dan. O sea, no puedes estar hay gente que reclama por ayudas, como que si fuera una obligación. Y a veces así podemos ser los creyentes. Entonces, dentro de la iglesia van a haber mezclas de buenos y malos. Qué buena noticia, amén, hermanos. Va a haber una mezcla, hay una mezcla y habrá una mezcla. Pero el único que sabrá cuáles son los peces buenos y peces malos no es quizás ninguno de nosotros, sino Dios mismo, que va a enviar a sus ángeles y va a apartar los justos de los malos. Entonces, el enfoque de estas parábolas, ¿sabe cuál es? Es mostrar las consecuencias de no estar en el reino de los cielos. En las demás nos hablaba acerca de las cosas buenas del reino de los cielos, pero en este, hermano, como que los desinfló a los que los estaban escuchando, porque nosotros solo somos buenos y que nos gusta que nos digan cosas buenas. Dios te va a bendecir, te va a ir bien, Dios va a restaurar tu familia, pero no instruye a sus hijos, no cambia, no asiste, no tiene adoración para con el Señor, y Dios le va a restaurar todas las cosas, todas las que Dios te quitó en la pandemia, te las va a retribuir y doble. Pero no cambió. Sigue siendo la misma persona antes, durante y después de la pandemia, lejos de Dios, indiferente a su presencia, no muestra frutos de arrepentimiento, sigue pecando. Entonces, ¿es congruente, hermano? No. ¿Verdad que no? Es como aquel que quiere un cheque a la semana sin haberlo trabajado, ¿verdad? Y mi cheque. No, hermano, no le dan cheque si uno no trabaja. Amén. Entonces, este es el enfoque de la parábola. Ya me quedan últimos versículos, solo los voy a leer, amén, para terminar este capítulo. Hay una advertencia de parte de Dios y ya con esto termino. Versículo 51 de allí, de Mateo 13, 51, dice así: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Yo les pregunto, hermano, ¿entendieron o no entendieron? Si no, lo volvemos a repetir la otra semana, porque eso fue lo que Jesús les dijo. Bueno, ya les dije un montón de parábolas desde el inicio hasta el final, porque así dice Jesús. Así va a ser al final del siglo, dice. Va a ser el lloro y crujir de dientes, para que se dé cuenta que así lo que el Señor empieza, lo termina. Entonces, dicen los discípulos, aquí va a ver cuántos podemos decir eso. Sí, Señor. Repita conmigo, ¿o no? Sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas, cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí ni muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Para que usted se dé cuenta que muchas veces difícilmente va a ser profeta en su propia casa. A veces, hermano, alguien de afuera tendrá que compartir este evangelio con algunos cercanos a usted. ¿Por qué? Porque la familia viene a ser como estos parientes de Jesús, o como los parientes de Jesús, o los que lo conocían, su seno familiar. Dice: ¿cómo mira la hermana, mira mira el papá, mira acá, y ¿de dónde tiene? Y aparte que menciona que hacía milagros. Entonces, no se entristezca. El Señor claramente nos da una advertencia. Primero, que entendamos esta parábola, y segundo, que no va a detenernos el hecho de que quizás los cercanos a nosotros o los que nos conozcan no puedan ver este reino de los cielos o ver a Jesucristo a través de la palabra o la predicación que nosotros le podemos hacer. Amén. Entonces, muchos rechazarán el mensaje. Muchas personas rechazan de hecho el mensaje. ¿Sabe cómo uno sabe cuando alguien rechaza el mensaje? ¿Usted sabe cuando alguien rechaza el mensaje? ¿Sabe cómo usted rechaza un mensaje? Cuando se le dice lo que se debe de hacer, pero no cambia. Entonces es un mensaje rechazado. Pero cuando uno entiende y recibe el mensaje, cambia, medita y reconoce que lo que el Señor nos está diciendo es lo mejor para nosotros. Amén. Claramente Jesús nos habló todo esto en estas parábolas. Usted sabe que el Señor es el Señor del cielo, pero también es el Señor del infierno. Me quedó una pregunta y voy a estudiar, hermano, con un hermano que me dejó inquieto por una conversación que tuvimos, pero encontré unos versículos donde dice que Él es el Señor del infierno, y pensamos de que Él es el dueño del cielo, pero usted sabe de que Él es el Señor del Hades también. Y no es que sea el cielo o el infierno ausencia de Jesús, no, es la justicia de Jesús, la ausencia de la presencia de la justicia de Jesús, por eso existe el infierno, porque todas las cosas traen consecuencias, todas. No sé si me entendió. El infierno existe por la justicia de Dios. Ahí está llena la justicia de Dios. Nadie va a ir al infierno porque Jesús se equivocó. Se fue porque lo rechazó, porque no cambió, porque lo despreció. Y yo sé que ninguno de los que estamos aquí queremos ir a ese lugar. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermanos? Amén. Yo también. Meditemos en estas parábolas y examinémonos qué costo el Señor quiere que nosotros paguemos. Amén. Cierre sus ojos y démosle gracias a Él. Amén.